Bueno, hoy generalmente se comparte acerca de la resurrección. Pueden tomar su lugar. Y quiero tocar un poquito acerca de que tenemos que entender que la resurrección para nosotros, así como el nacimiento, la vida y lo que fue la crucifixión de Jesucristo es sumamente importante, la resurrección es aún más importante porque es la evidencia de la obra que Él hizo y porque muestra la grandeza de Dios al resucitar a su Hijo. Pero esa grandeza también viene a traer beneficio a nosotros, y para eso quiero apoyarme en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 3 y 4, que cita de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y bueno, vemos cómo el apóstol Pablo está relatando, dice, lo que él recibió. Recordemos que el apóstol Pablo no convivió en vida con Jesús, pero en el camino a Damasco se le reveló Cristo. Entonces, lo primero que dice es: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo esto estaba dentro del plan eterno de Dios, del plan para traer salvación aquí a la tierra. Dice conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos cómo la resurrección es un acto importante, es un acto soberano de Dios que muestra la grandeza de Dios, que muestra la eficacia del plan de Dios y que muestra lo que Dios quería hacer con nosotros. Y todo esto, ¿dónde nos coloca? ¿O dónde coloca a la iglesia? ¿Dónde coloca a los hijos? ¿Dónde coloca a aquellos que nosotros creemos, que hemos creído en Jesucristo? Bueno, nos coloca dentro de su propósito eterno, nos da un plan eterno y también nos introduce al pacto eterno. Y bueno, al introducirnos en su propósito eterno, el Padre lo que desea es un incremento de su bendita semilla, que es Cristo, o lo que el Padre busca es una cosecha de la semilla que Él puso en nosotros, que es Cristo. Por eso las Escrituras nos dicen constantemente que Cristo tiene que ser formado en nosotros, que Cristo tiene que ser expresado en nosotros, porque la semilla que nosotros recibimos, que es una semilla incorruptible, dice la Escritura, es Cristo. Amén. Esa es la semilla que nosotros hemos recibido. Es lo que Dios o lo que el Padre ha puesto en nosotros. La Escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 24, dice así: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Eso es lo que Cristo hizo en nosotros. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque dice que Él es ese grano que murió, que fue enterrado, pero que también produjo una cosecha de nuevas vidas espirituales, que es la iglesia, que es cada uno de aquellos que le han recibido a Él como Señor y Salvador. Y eso es todo lo que ha hecho a través de la obra en la cruz, para que Él sea la plenitud sobre toda la creación, reconciliando y llenando todo a través de Él. Eso es lo que Él está haciendo, es reconciliando y llenando todo a través de Él. Si tú te das cuenta, el Evangelio se trata de Cristo, la vida se trata de Cristo, la justicia se trata de Cristo, porque el todo de la iglesia es Cristo. Amén.
Y eso es algo que tenemos que entender, porque muchas veces buscamos en otros lados lo que está solamente en Cristo. Él se identificó como el camino, Él se identificó como la verdad, Él se identificó como la vida, Él se identificó como la resurrección y la vida. Entonces nos damos cuenta que Cristo es suficiente para que el hombre alcance salvación, para que el hombre alcance redención, para que el hombre pueda alcanzar esa plenitud en Él. Colosenses 1, 19 al 22 dice así: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¿Te das cuenta todo lo que Él hizo y por qué la resurrección es tan importante? Porque Cristo nos pone a un nivel donde nosotros podemos tener esa comunión con Dios. Dice que ahora no hay impedimento para que nosotros podamos acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque estamos libres de culpa, y dice que nosotros podemos presentarnos delante de Él sin ninguna falta. Lo que quiere decir es que no hay estorbo para que tú puedas tener esa comunión con Dios. No hay nada que te pueda impedir que tú puedas tener comunión con Dios. Y esto lo que Dios hace, o para esto lo que Dios hace es nos muestra su plan eterno. Así como de la misma vida de Adán vino la compañera, si tú recuerdas las escrituras, ¿de dónde fue sacada Eva? De Adán. Dice la escritura que Adán fue puesto en un profundo sueño y que Dios de ahí tomó a Eva. De la misma vida de Cristo vino su novia, que es la iglesia, para lo cual Dios traza un plan, y los objetivos de ese plan son: número 1, que la novia participe de la misma vida de Él. En otras palabras, Él nos dio su propia naturaleza. Número 2, para que la iglesia produzca el incremento de su género, el incremento de su semilla, el incremento de la vida que fue depositada en la iglesia. Y número 3, para ser la expresión de dicha vida. La iglesia fue puesta aquí en la tierra para tener una expresión. La iglesia no estuvo aquí en la tierra para hacerse la sufrida, para hacerse la llorona, para hacer que nadie me quiere, todos me odian. No, la iglesia fue puesta en esta tierra para ser la expresión de la vida que le fue depositada. Por eso es importante que seamos entendidos en todo lo que Dios ha hecho para nosotros, y todo lo que Dios ha hecho para el beneficio de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces decía, número 1, que la novia participe de la misma vida de Él. Nos dio su naturaleza. Para esto dice la escritura, para lo cual nos hizo renacer, redimiéndonos con su sangre. Acompáñame a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, y luego nos vamos a saltar hasta el versículo 23, que dice de la siguiente manera: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios le levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Entonces vemos cómo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, nosotros ahora vivimos con gran expectación. ¿Qué es lo que estamos, de lo que nosotros estamos expectantes? De la expresión de esa vida, de la manifestación de esa vida, del para qué nosotros estamos aquí en la tierra. Versículo 23 dice lo siguiente:
pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Eso es algo que tenemos que entender. Nosotros hemos nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. No una vida que va a durar 70, 80 o 90 años o 120 como tope, ¿no? Sino una vida, dice, que nunca se acabará. Dice, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Esa es la nueva vida que nosotros tenemos. Es una vida eterna que nos fue dada por haber recibido a aquel que se dio el rescate por nosotros. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Sí, es cierto, en esta tierra tenemos los años contados, pero tenemos una vida que va a durar para siempre. Estamos unidos a Dios por la eternidad. Efesios 1:7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Eso es lo que Dios ha hecho. Dios tuvo ese plan para comprarnos y tuvo el con qué comprarnos, y compró, dice, a todos para traer libertad a nuestras vidas a través de la sangre de su Hijo. Y te decía que nos hizo participar de la misma vida, y por lo tanto nosotros participamos de la naturaleza divina. Tú no estás buscando que, ay, cuando me muera yo me quiero ir al cielo. Tú, desde el momento que recibiste a Cristo, tú participas de la naturaleza divina. Gloria a Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Primero está diciendo esta porción de la Escritura que Dios, mediante su divino poder, nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. O sea, todo lo que tú necesitas para vivir una vida de rectitud, todo lo que tú necesitas para vivir una vida de acuerdo al plan trazado por Dios, tú lo tienes. Así es, amén. Dios te lo ha dado. Amén. Y tú dices, ¿pero qué me ha dado? Cristo está en ti. Así es. Entonces tú tienes todo para vivir una vida de rectitud. Y dice, todo eso, dile a tu lado, todo eso lo recibiste. ¿Para qué crees que lo recibiste? Para darlo a conocer a Él. Amén. Tú recibiste toda esa vida para poder darlo a conocer a Él. Y dice que estas promesas hacen posible que nosotros participamos de la naturaleza divina. Tú participas de lo divino para ser una expresión de lo divino. ¿Y todo esto para qué es? Para que Cristo sea formado en tu vida. Constantemente, a medida que tú estás expuesto a la palabra de Dios, Cristo está siendo formado en tu vida. Cada vez que tú estás expuesto a la palabra, Cristo está siendo formado en tu vida. Claro, si tú permites que Él sea formado en tu vida. Gálatas 4:19 dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo está diciendo, está a punto de formarse, está ahí. Dice, pero estoy en esos dolores de parto, ¿verdad? Porque ya casi, pero todavía no. Y yo creo que las mujeres, los que han tenido hijos, saben lo que son los dolores de parto. Y muchas veces tú estás expectante y dices, ya le cayó el 20 a fulano, ya Cristo se está formando, Cristo está formando, y todavía no. Y tú estás, ¡ay! Sí. ¿Qué hace para darle a uno, no?
Y bueno, ¿para qué es todo esto? Dice, para que seamos un mismo espíritu con Él, para que estemos en sintonía con Él, para que estemos en el mismo canal, para que estemos en la misma onda. No que tú andes en tus ondas, ¿verdad? Y quieres que Dios se alinee a tus ondas, no, para que tú estés en el mismo canal con Dios, para que seamos un mismo espíritu con Él. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así es que tú ya no dices, ¿recuerdan qué es lo que decimos que es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Recuerdan que en algún momento dijimos que era la oración? Ponerme de acuerdo con Dios. Así es. Porque muchas veces cuando oramos queremos que Dios se ponga de acuerdo con nosotros. Y la oración es ponernos de acuerdo con Dios. Entonces, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por lo tanto, la expresión y la manifestación es la de Él, no la tuya. Así es. Y bueno, para eso también Él nos constituye hijos y herederos. Juan 1, 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, a todos los que le recibieron, dice, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y eso es un privilegio que nosotros podamos decir que somos hijos de Dios. Es un privilegio porque eso nos hace participar de lo divino, expresar lo divino, ser uno con Él. ¿Qué más queremos? ¿Qué más se puede pedir si somos uno con Él? Gloria a Dios. Y bueno, todo esto tiene un propósito, ¿verdad? Para que la iglesia produzca el incremento de su género. Cuando tú plantas, ¿verdad?, en una maceta, pones tierra y pones una semilla, ¿qué es lo que tú esperas que se incremente? ¿La tierra No, o la semilla? la semilla. ¿Te imaginas que plantas, pones la tierra, pones la semilla, la riegas y empieza a salir más tierra y más tierra y más tierra? ¿Sí? No. ¿Qué es lo que pasa? De repente brota y empieza a crecer la semilla y empieza a manifestarse. Es un árbol, las ramas, las hojas, empieza a manifestarse, a expresarse hasta que este árbol da ¿qué? Fruto. Y parece tonto lo que acabo de decir, que salga tierra, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, dice la Escritura, somos la tierra. Él es la semilla. ¿Y quién empieza así como que? Cuando empieza el yo-yo, ahí es cuando comenzamos con problemas. Porque ¿quién es el que debe tener expresión? La semilla, que es Cristo. Entonces tenemos que entender, ahora cobra sentido el que yo debo menguar para que Él crezca. Así es, amén. ¿Sí o no? Sí. Es importante que nosotros podamos entender esto. Entonces, para que la iglesia produzca el incremento de su género, del género de Él, de la semilla que Él depositó en nosotros, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate, ahora Él era el unigénito porque genéticamente no había otro. Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno, era lo único. Pero ahora dice que Él es el primogénito. Cuando hablamos de un primogénito, por lo menos hay otro. ¿Sí? Para que haya un primogénito, por lo menos debe haber otro. Pero no hay otro. Hay muchos más con la misma semilla, con la misma simiente. Escucha lo que dice la carta de los Romanos en el capítulo 8, versículo 29 al 30. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo,
a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Tú estás en una relación correcta con Dios gracias a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y dice que fue puesta su gloria sobre ti para que esa gloria tenga una expresión de vida, para que más gente pueda conocerle a Él a través de tu propia vida. Pero tenemos una meta: llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Esa es la meta que nosotros tenemos. Ese es el estándar que Dios dice: llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Y esto lo podemos ver en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo del 11 al 13, que dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y eso tiene que ver, dice que es un proceso continuo, es un proceso que continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en la fe y conocimiento del Hijo de Dios y seamos maduros en el Señor. A eso nos está llevando Dios, a que seamos maduros en el Señor, a que tomemos decisiones sabias en nuestra vida. Porque mira, las decisiones que tú tomas afectan a todos los demás. Tú puedes decir: no, es que es mi vida y yo mi vida la vivo como yo quiero. Pues tu vida, por estar unida a un cuerpo, afecta al cuerpo. Así es. Afecta al cuerpo. Imagínate que un día en la mañana te levantas y a tu corazón se le ocurre: yo no voy a seguir latiendo, a mí hoy no me late. Hasta ahí. Hasta ahí llega. Te llamabas. ¿Sí te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué es tan importante que podamos vernos como cuerpo, pero que como cuerpo también continuemos adelante? Y que las decisiones que cada uno de nosotros tomamos como cuerpo nos afectan como cuerpo, aparte de que individualmente también como consecuencia nos afecta. ¿Sí te das cuenta? Sí. ¿Sí te has dado cuenta que vamos a una noticia, no, el pastor fulano cometió X cosa? ¿Afecta? Claro que sí, afecta. Afecta, y afecta más que mismos cristianos estén ahí como que de morbosos. Afecta, porque en lugar de edificar están destruyendo el mismo cuerpo de Cristo. Afecta. Entonces todo afecta. Pero decimos: bueno, el pastor o el apóstol, pero cuando un miembro del cuerpo de Cristo también afecta, claro que afecta. ¿Quién no es el que va a la iglesia fulana? Afecta. Entonces si te das cuenta por qué es necesario que todos lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Sí. ¿Has escuchado acerca de que en un equipo el eslabón más débil habla acerca de qué tan fuerte o qué tan débil es tu equipo? Un equipo no se mide por el eslabón más fuerte, se mide por el eslabón más débil. Por lo tanto, el nivel de un equipo está determinado por el eslabón más débil. Ese es un problema. ¿Qué deberíamos hacer como cuerpo? Fortalecernos unos a otros de tal medida o de tal modo que podamos elevar el nivel de entendimiento, de conocimiento
de Cristo, Así es, amén. en el cuerpo de Cristo. ¿Y todo esto para qué? Para que lleguemos a ser la expresión de dicha vida. La carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo del 3 al 4, dice así: pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Entonces, Cristo tiene que ser revelado, pero ¿a través de quién va a ser revelado? A través de nosotros, a través de la iglesia, ¿verdad? Porque Cristo es la vida de la iglesia. Cristo se ha convertido en la vida de la iglesia y por lo tanto la iglesia tiene que ser la expresión de esa vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces, ¿verdad?, habrá una expresión de gloria. Lo mejor es que en este propósito fuimos incluidos nosotros por ser la única obra de su creación que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Y eso es algo valioso. Nosotros, el hombre, fue la única obra que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, para tener una expresión de Él. Por eso el plan de redención encierra todo esto, porque Dios tenía un propósito desde el principio: ser una expresión, tener un incremento, tener una familia, tener hijos que pudieran reinar, que pudieran gobernar sobre esta tierra. Así es, amén. Y todo esto, ¿cómo nos blinda? Tú recuerdas que a través de la historia Dios hizo pactos con el hombre. Dios pactó con el hombre. De hecho, a través de toda la historia bíblica, tú puedes ver cómo Dios pacta con el hombre. Yo sé que tú has escuchado en algún lugar, lo has escuchado y digo: usted pacte con Dios, usted haga un pacto con Dios. No, tú no tienes la capacidad de hacer un pacto con Dios. ¿Qué le puedes ofrecer tú a Dios que Dios diga: wow, este ya me impresionó, me conviene? Nada. ¿Qué se le puede ofrecer a Dios que Él diga: sí, yo quiero eso porque yo no lo tengo? Nada. No hay nada que el hombre le pueda ofrecer a Dios. Por eso cuando alguien te dice pacta con Dios, pues te estás haciendo una fantasía mental, porque realmente el único que tiene la facultad de pactar es Él. Así es, amén. Y fíjate lo que hizo cuando juró a Abraham que él iba a cumplir lo que le estaba prometiendo. Dice Dios, buscó, dice: pues voy a jurar por mí mismo, porque no hay nada más grande que yo, y por lo tanto la única manera de decirle a Abraham que sí voy a cumplir es jurar por mí mismo, para decirle que voy a cumplir aquello a lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces, en este pacto, Dios juró por sí mismo. Ahora, Él nos introdujo al pacto eterno. Así es. En el pacto eterno, es un pacto que Dios hizo consigo mismo. El Padre hizo un pacto con el Hijo. Así es. Y los beneficiarios de ese pacto somos nosotros. En otras palabras, Cristo hizo la función de aval. Yo sé que tú has escuchado eso de aval, ¿verdad? Y te has dado con tantas sorpresas. ¿Qué es lo que hace un aval? Garantiza El pago. que si esta señora pide un préstamo, el aval garantiza que si esta señora no paga, yo pago. Así es. Bueno, lo que Dios hizo es lo siguiente: Cristo fue el aval. Y dice: todos ellos no me pueden pagar a mí lo que yo les estoy demandando. Por lo tanto, no les voy a cobrar a ellos, le voy a cobrar al aval, que es Cristo. Ese es el pacto eterno. Lo que Dios hizo el pacto con el Hijo, donde los beneficiarios somos nosotros, y donde dijo: la deuda está pagada. Tú no me debes nada, porque ya lo pagó el aval, ya lo pagó Cristo. Esto es algo glorioso, es algo que nosotros tenemos que entender. Si tú no lo entiendes,
Y si tú has estado enredado en una situación económica que has ido a mal o has tenido a mal, tú sabes lo que esto implica. Entonces, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Él es el aval. Ahora, ¿cómo debería de estar una persona donde el aval terminó pagando? Agradecida, ¿verdad? Agradecida con el de arriba. Pero, dice, con el más alto. Realmente necesitamos ser agradecidos, pero a veces no entendemos. Necesitamos entender lo que es el pacto eterno. Decía, a través de la historia Dios pactó con el hombre. Hizo pactos donde quien faltó al pacto siempre fue el hombre. Dios hizo pactos a través de la historia y el hombre faltó a los pactos. Por eso era necesario que en este pacto fuera hecho entre Dios y un verdadero hombre que no iba a faltar a ese pacto. Y ese pacto lo cumplió Jesucristo. De ahí la importancia de la resurrección. De ahí que necesitamos entender lo que es la resurrección. ¿Por qué? Porque los beneficiarios somos nosotros. El pacto eterno. Para que este propósito se llevara a cabo, se le dio la legalidad requerida a través de un pacto eterno. De esta manera, Dios se compromete consigo mismo a cumplirlo, no pudiendo jurar por alguien mayor que Él, porque no lo hay. Entonces, Él jura por sí mismo, y este pacto lo hace con el Hijo, y tú eres el beneficiario. Dime, ¿deberíamos estar agradecidos? Sumamente agradecidos con Él. La carta a los Hebreos, ya voy finalizando, en el capítulo 9, versículo del 11 al 15, cita de la siguiente manera: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y profundo y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, en este nuevo pacto nosotros recibimos eterna redención. Tú no le debes a Dios en cuanto al pecado absolutamente nada, pero en cuanto a tu persona tú le debes honra, tú le debes agradecimiento, tú le debes alabanza. Eso es natural, o se sobreentiende, ¿sí? Cuando yo te digo que no le debes nada en cuanto a lo que Cristo hizo, porque Él ya lo pagó, pero nosotros le debemos honra, alabanza, gloria, exaltación. Eso se lo debemos a Dios. Y todo esto fue para que nosotros pudiéramos servir a un Dios vivo. Nosotros no servimos a un Dios que quedó crucificado, nosotros servimos a un Dios vivo, y está tan vivo que vive dentro de nosotros, y nosotros participamos de su naturaleza, tenemos comunión con Él. Eso es lo que hace el pacto eterno. Dice, en los postreros días derramaré mi espíritu, dice, sobre toda carne. Entonces ese espíritu está ahora en nosotros, y todo esto, ¿sabes para qué es? Para que nosotros podamos disfrutar de una herencia eterna en Cristo Jesús. Todo esto fue gracias a la resurrección. Todo esto es para que nosotros podamos tener un entendimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todo esto es para que nosotros sepamos a qué esperanza hemos sido llamados aquí en la tierra. Esto es solamente como que la puntita de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que nosotros tenemos que entender.
¿Se dan cuenta por qué es necesario conocer y entender la Escritura? Que no podemos estar viviendo como vive todo el mundo, ajenos de la vida de Dios. Nosotros no fuimos diseñados para vivir ajenos de la vida de Dios, fuimos diseñados para vivir en comunión con Dios. Amén. No podemos vivir sin sentido. Necesitamos vivir vidas que expresen la grandeza, que expresen la bondad, que expresen toda la obra que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu resurrección. Gracias, Señor, porque gracias a ella tú nos has introducido a tu pacto eterno, Señor. Gracias por tu propósito eterno, por el plan eterno, para que nosotros podamos caminar de acuerdo a esa voluntad tuya. Gracias, Señor, porque sabemos que todo aquello a lo que tú nos has llamado es posible en Cristo Jesús. Te agradecemos en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Amén. Y les invitamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes que pues sigan compartiendo este mensaje para que este mensaje sea de bendición a las personas. Abajo en la pantalla va a aparecer la dirección. Han estado preguntando algunas personas la dirección, los servicios. Los servicios los tenemos 10:30 presenciales aquí en la Cerrada Nayarit número 3, Conacatepec, Morelos, Colonia La Capilla. Entonces les seguimos invitando. Y si tú quieres asistir, bueno, ahí estará la información en pantalla para que tú puedas tomar y estar aquí con nosotros. Nos vemos hasta la próxima.